de talento, ¿por qué querrían hacerlo en línea? Bien, pues la educación en esta modalidad ofrece flexibilidad. En cualquier momento, en cualquier lugar se puede aprender. Eso es esencial en el mundo moderno. Hay tantas personas que estudian por edX y trabajan a tiempo completo también. Entonces, ¿cómo pueden ir físicamente a una universidad o a un aula? No tienen que poder estudiar mientras están realizando todas sus otras actividades. Entonces, esto es clave. Pero no es solo esto. En particular, en el caso de edX, nos aseguramos de que las experiencias de aprendizaje que puedan ocurrir en nuestra plataforma mejoren la manera de aprender. Entonces, en las universidades, los estudiantes llegan a una gran sala y están ahí 1 hora o 2 sentados y 5 semanas más tarde presentan el examen. Francamente, esa no es una experiencia de aprendizaje de muy alta calidad y no queremos sencillamente imitar esto en línea. Entonces, algunas de las oportunidades que tenemos en línea además nos permiten mejorar el nivel de instrucción. A ese auditorio ya no hay que ir. Maravilloso. Ahora quizás pueda ver la grabación cuando yo lo pueda hacer, puedo detener el video, puedo repetir. Si ya entiendo de lo que están hablando, puedo seguir adelante. Si no entiendo, puedo repetir o preguntar. Puedo hacerme la prueba a mí misma. Puedo interactuar con otras personas en debates y puedo mejorar mi entendimiento, mi comprensión de los conceptos. Entonces, es mejorar también la calidad del aprendizaje. ¿Cuáles son algunos de los retos? Pues los vemos ahora. A veces trabajar y estudiar en línea es complicado. Ese beneficio de que siempre está disponible, significa que muchas veces estamos estudiando a destiempos, ¿no? Yo quizás lo haga a las 12 del día, mi hora de donde estoy yo, otra persona está en otra parte del mundo, lo hace en otro momento, entonces no tenemos esa proximidad ni en el tiempo ni en el espacio. Esto puede ser una ventaja, pero también puede ser difícil a la hora de participar. Entonces, un problema que tienen muchos docentes, especialmente porque la transición a la educación en línea ha sido tan rápida, es cómo crear una participación mejor, un entorno de mayor motivación. Y esto es algo que todos estamos intentando hacer mejor. Y hay tecnologías que nos pueden ayudar y técnicas, pero a veces no tenemos la planificación necesaria todavía y francamente los recursos tampoco para aprovecharlo plenamente. Bien, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a esta idea de las tecnologías y la cultura. Aquí en este panel para divertirnos un poco más. Of Eh, course. precisamente, y eso es un tema de diversidad y de competitividad. Nosotros desde los empresarios de la Andy motivamos ese tema de aprovechar esa diversidad para ser mucho más competitivos y esto es un gran reto. La pregunta que te iba a decir, Juan, es muy sencilla, es ¿qué estás viendo y cómo lo han venido promoviendo ustedes en términos del reskilling para precisamente el rol que tiene ahora esta educación a distancia virtual, que le permite a uno precisamente hacer el reskilling de los trabajadores por las circunstancias de crisis que estamos viviendo? ¿Cómo va a ser ese desarrollo y cómo ustedes lo están analizando y promoviendo? Bueno, a ver, la transformación digital y todas las tecnologías que están surgiendo, obviamente que generan un gap de productividad muy, muy grande entre lo que una empresa puede hacer y lo que debería poder hacer, ¿no? Digo, se está viendo cada vez más que ese gap se está incrementando y obviamente que ese gap de productividad viene dado por un gap de talento, ¿no? Digo, entre lo que hoy tenemos como talento y lo que vamos a necesitar en el futuro. O lo que necesitamos ya, digo, básicamente ahora. Todo esto obviamente viene dado de la automatización, la inteligencia artificial y obviamente que se van perdiendo puestos de trabajo, pero al mismo tiempo obviamente como con cada crisis hay oportunidades siempre. Entonces nosotros justamente desde Acámica lo que hacemos es tratar de atacar ese gap que está sucediendo. Por ejemplo, no sé, yo en la historia de Acámica he visto gente literalmente reinventarse, o sea, hacer un reskilling completo a través de videos de YouTube. O sea, viendo un video de YouTube, un reskilling. O visto gente de 55 años que empieza a llegar a ser cada vez menos demandado en la industria, a ser totalmente relevante. Ahora bien,
la educación en línea, o sea, lo que es online education, no es tan simple, no es simplemente ver videos en Udemy, en YouTube. Probablemente hay gente que lo puede hacer, cada vez más, y mientras por ahí son más jóvenes o que tienen 15, 20 años, lo pueden hacer, está perfecto, y probablemente con un tutorial en YouTube podrían realmente por ahí ser software engineers, ¿por qué no? Pero lo que buscamos en Acámica justamente, y acá respondiendo a tu pregunta, es qué papel juega la educación online, y tomando un poco de las palabras de Nina, es en generar ecosistemas, digo, de experiencias que nos permitan acompañar a las personas. Hoy en día hay muchísima, no digo desesperación, pero digo muchísima incertidumbre hacia cómo yo me vuelvo relevante. Hay muchísima información y tecnologías y herramientas, y qué hago y qué puedo hacer. Bueno, un poco justamente lo que tiene que venir a ser la educación en línea es justamente acompañar a las personas. Sabemos que hay videos, sabemos que hay contenido dando vueltas en internet, en diferentes plataformas, en diferentes lugares. Bueno, desde Acámica, por ejemplo, justamente lo que buscamos es tratar de generar un ecosistema que le permita a las personas entender básicamente cuáles son los desafíos, capacitarse e insertarse nuevamente en el mercado y volverse relevantes. Porque si hay un beneficio de lo que está dando hoy en día la educación en línea, justamente, y de vuelta a lo que dijo Nina, es nos está dando la posibilidad de ser accesible, digo. Podemos acceder, yo me acuerdo cuando arrancó edX hace mucho tiempo, que nos permitía entrar a las capacitaciones de Harvard, que para mí, era Harvard, creo que si no me equivoco era Harvard, y para mí era como acceder a Harvard, era algo desde Buenos Aires, ¿no? Poder llegar a esos lugares digo, que probablemente no podría haber llegado, era interesantísimo. Y ahora en Acámica, por ejemplo, tenemos estudiantes de 80 países. En Acámica, para que ustedes tengan en cuenta, siempre es todo sincrónico. O sea, hay gente, si bien hacemos el flip classroom como pedagogía, es todo sincrónico. Siempre tenemos mentores que te van acompañando en tu aprendizaje. No te dejamos solo. Y hoy tenemos estudiantes de 80 países y mentores de 7 países. Entonces eso nos permite acceder a los mejores estudiantes de toda América Latina, obviamente, porque es habla hispana, y también nos permite llegar a los mejores mentores. Y como dijimos al principio un poco, es como la gente que está haciendo esta transición en general es gente adulta, gente que tiene entre 25 y 40 años, tienen trabajos, tienen familias, tienen hijos y tienen tiempos difíciles. Entonces, un poco lo que permite esta accesibilidad y esta educación en línea justamente es tratar de que no sea tan rígido como por ahí un campus, tener que pagar un tuition súper caro que por ahí no te da para poder mantenerlo. Entonces, justamente el rol que toma la educación en línea justamente ahora es hacerlo mucho más accesible y hacer ecosistemas que sean amigables para las personas. Y idealmente ayudarlas a que puedan insertarse y ser realmente relevantes. Y creemos que en eso hay todavía un montón de oportunidades. Trabajando, y esto lo dije, me acuerdo cuando estuve con vos, Santiago, en Guadalajara en 2015 en Outsource Slack, que hicimos también un panel de educación en línea, y yo dije, me acuerdo textual lo que dije, era la industria, o sea, hablando de las empresas, no pueden ser más meros espectadores de la educación, ¿no? Como si fueran dos industrias distintas, ¿no? La industria es una y la educación es otra industria, ¿no? Justamente ahora, y Nina lo dijo, por ejemplo, hoy en día IBM está haciendo contenidos dentro de edX. Y desde Acámica, por ejemplo, también trabajamos con IBM en crear programas de Data Science. Entonces, lo que hacemos es le decimos a la industria que venga, que nos diga qué está necesitando, y en conjunto creamos programas y ecosistemas de aprendizaje justamente para que cuando una persona atraviese ese proceso de aprendizaje sea relevante para la industria y no se encuentre con un set de skills que no son interesantes, sino que digan, sí, yo puedo insertarme aquí. Así que, de vuelta, un poco el rol fundamental para mí es el de acompañar a las personas. Entendido. Muchas gracias, Juan. Y creo que es muy oportuno también entender eso y son ecosistemas. Las competencias son entre ecosistemas, el ecosistema de Argentina, el ecosistema de Bogotá, de Medellín, de lo que sea Guadalajara, en fin, y ahí cómo esos actores del ecosistema pueden sacarlo adelante. So go back to Nina. What are the Entonces, specific volviendo a strategies Nina, that you're implementing ¿cuáles son to las make online estrategias education comparable específicas que to traditional están poniendo en education? práctica para que la Specifically about educación en línea sea más an comparable a lo que SAT, teníamos how antes? are you doing? Mencionó usted algo de Well, la cultura, de las excited to TICs. be on this panel with Juan and Pues me encanta estar en este panel con Juan his model and de that Acámica model porque el is modelo really de ellos of putting es online education together with coaches and mentors. And so, and we're having to do all of that, of course, online right now. But the best of asynchronous learning, when it's designed really, really well, does allow a learner to self-actuate
actuate and be able to que el estudiante tome la iniciativa y lo haga por su cuenta, pero hay personas que tienen dificultad con eso, entonces esto les ayuda. Además, muchas veces les interesa seguir desarrollándose en su carrera y quieren ver ese contexto, cómo quieren entender cómo esto que están aprendiendo les va a ayudar a seguir por ese camino. Entonces, estamos aprendiendo sobre distintos tipos de aprendizaje, cómo conectar a los estudiantes con los mentores. Y toda una parte de nuestro catálogo ahora tiene que ver con una instrucción, un acompañamiento en vivo. Esto disponible en algunos de nuestros programas. Y esto es algo que ya lo habíamos empezado a hacer antes de esta crisis, pero ahora vemos la necesidad de hacerlo aún más, porque claro, los estudiantes tienen todo tipo de retos en estos momentos y hemos tenido que hacerlo todo virtualmente porque no nos podemos reunir en persona, por supuesto, pero este modelo en el que tomamos una experiencia de muy alta calidad, pero de aprendizaje asíncrono de Harvard o de lo que sea, y esto lo combinamos con un apoyo local. Es muy fuerte, ya sea que le llamemos mixto, híbrido, como le queramos llamar. Creo que ese es el camino del futuro. Y en edX, alguien nos comentaba el otro día que la nueva norma son los sistemas mixtos, quizás la modalidad por el momento hasta que nos encontremos mejor en cuanto a los casos del virus, es tener todo en línea, pero eso puede cambiar y creo que ese va a ser el camino hacia adelante. Creo que los profesionales que quieren aprender para mejorar, para desarrollarse en su carrera, van a pensar igual si están comprando contenido de una plataforma en línea como edX para que los empleados actualicen sus conocimientos. Hay que combinar eso con un apoyo contextualizado. Entonces, por supuesto, los programas, el material es de alta calidad, pero en la empresa, en el contexto local, existe el conocimiento de cuál es el contexto y cuál es el objetivo específico. Y eso es lo que decía Juan y lo que están incluyendo ellos en su plataforma, en su empresa. Estos son los elementos que nos van a nos van a permitir que el aprendizaje ocurra mejor. Y es muy evidente en muchas partes, cómo organizar esa oferta y esa demanda, esa alineación entre los estudios y esos planes de estudios que uno está buscando para que sean pertinentes a las necesidades de los empleadores, porque pues una cosa es manufactura, otra cosa es trabajar en el sector cosmético, otra cosa es trabajar en el sector financiero, y hay todo un acumulado de la academia tradicional en formar y que ha venido cambiando y adaptándose, pero ¿cómo hace Acámica para precisamente hacer ese match entre lo que estamos buscando en este momento, lo que está buscando el estudiante para poder ser vinculado laboralmente y lo que es la realidad, y es que hay una brecha y una curva de aprendizaje en ese sentido? Bien, sí, un poco lo que, por ahí lo dije en la pregunta anterior y Nina un poco también lo remarcó ahora, es justamente, nosotros tratamos de unir a las empresas con la academia, ¿no? Y lo que buscamos es, nosotros trabajamos sobre 3 grandes verticales. Uno que es data, software y diseño, and design, UX, User Experience Design. Todos esos 3 se tocan de todas maneras, no son individuales, ¿no? Digo, data tiene que ver con software, software tiene que ver con diseño, diseño tiene que ver con data y viceversa. Justamente lo que trabajamos ahí es, nosotros no creamos ningún programa, nunca, si no está validado por una empresa. Y esa empresa tiene que ser líder en lo que está haciendo. Entonces, podemos hablar de data science o de data science, pero nosotros no vamos a crear ningún programa que no esté validado, por ejemplo, por IBM, o que no esté validado por Globant, o que no esté validado por grandes empresas que están trabajando y que realmente, como dice, le dan contexto a todo esto. ¿Por qué nos permite eso? Porque nos permite después que esas personas realmente... Porque nosotros,
si bien hay un montón de oportunidades, también es muy difícil que las personas consigan esas oportunidades, porque el mundo de la tecnología va corriendo demasiado rápido. Entonces, cuando tú te quieres insertar como un junior dentro de una industria, a veces es muy complejo, porque va demasiado rápido y a veces no hay, si bien hay puestos de trabajo, como vos dijiste, Santiago, muy difícil a veces es que la gente pueda realmente acceder a esos puestos de trabajo. Entonces, lo que intentamos es, en conjunto con las empresas, crear programas para que este salto, para que este leapfrog sea como mucho más tranquilo y mucho más sano. Entonces decimos, bueno, creamos un programa con una empresa, lo validamos, trabajamos que nuestros mentores sean personas que sepan o que sean de esa industria. Por ejemplo, nosotros, todos nuestros mentores en Acámica son todos profesionales que trabajan ya en la industria. No son académicos, no son personas que solamente se dedican a enseñar. Son software engineers, son arquitectos dentro de, tech architects dentro de una empresa, son data scientists en IBM. Entonces, lo que tratamos de hacer es vincular literalmente a la industria con la educación y nos comprometemos con eso para que de vuelta sea un ecosistema y no sea simplemente dos cosas separadas. Entonces, es un poco eso, es como mantenemos relevantes los programas de estudio que hacemos en Acámica, y la realidad es que eso nos permite cambiarlos todo el tiempo. Si no estamos atados a un gobierno, si no estamos atados a un Estado, que por ahí es más burocrático en mover las currículas, nos atamos a la industria. Y la industria nos marca el tiempo. Y nos marcamos, obviamente, siempre a lo que son punta de lanza, ¿no? Tratamos de trabajar con ellos los programas, obviamente. Perfecto, gracias, Juan. Nina, go back to you. Obviously, we are experiencing a lot of remote workers. Obviamente, en este momento hay muchos trabajadores que trabajan remotamente. Estamos aprendiendo paso a paso cuando trabajamos en casa o de manera remota. ¿Ha visto una demanda, más demanda para la educación corporativa en línea y cómo se están adaptando y brindando esos servicios en este momento? Sí, claro, el tráfico a nuestra página web ha sido increíble desde el mes de abril, ¿no? Hemos visto muchísimo tráfico que viene de todos los sectores. Hicimos algunas encuestas en abril y en mayo para determinar, nuevos estudiantes en nuestra página a que han venido y hay de todo. Muchos ya tienen trabajo y simplemente quieren aprender porque tienen más tiempo libre. Las personas con empleo, desafortunadamente, hay otros que han perdido el empleo y que tienen que aprender una capacidad nueva durante este tiempo y otros que simplemente quieren estudiar porque ya no pueden asistir a clases y están buscando otra forma de aprender. Ha habido un aumento enorme, pero hay un par de datos interesantes. Les doy un ejemplo. Postmates, que es un servicio de entrega, se alió con nosotros de manera muy fuerte hace poco para brindar un acceso a la educación para sus empleados, que son como empleados de Uber. De hecho, creo que Uber acaba de adquirir la empresa Postmates, si entendí bien. Muchos de sus empleados son contratistas y están buscando otras oportunidades para aprender más capacidades que podrían usar en un futuro, quizás para trabajar en Postmates. Y buscan a edX para brindar un beneficio educativo para sus empleados durante este momento. Entonces, muchas compañías lo hacen de esta manera. Acuden a nuestra plataforma, pueden buscar los cursos que tenemos, pueden elegir un conjunto de cursos ya preseleccionado. Por ejemplo, si quieren aumentar o mejorar las capacidades en cuanto a los datos de su equipo, pueden elegir eso o pueden elegir de todo un poco, una selección libre de clases para sus empleados. Y hemos visto que muchas empresas también lo han hecho para mejorar los beneficios educativos para sus empleados mediante nuestra compañía edX. Pues obviamente estamos en una circunstancia de distanciamiento físico, pero los latinos somos de gran afecto social y de gran colaboración social y de gran capacidad de precisamente pues trabajar en equipo por esa mentalidad tan cálida. ¿Cómo están manejando ustedes? Porque estamos en una era que necesitaba, y como decía en el principio, el escenario colaborativo. ¿Cómo están recreando eso en términos de llevarlo a las personas? Porque pues eso es un reto enorme y necesita uno el trabajo colaborativo a través también de la educación. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Bien. Sí, a ver, al igual que lo que pasó a edX, a partir de
de mayo a abril, obviamente que recibimos un montón de consultas de gente que quería capacitarse y demás. Acámica no enseña virtual a partir del COVID, sino que enseñamos virtualmente hace 7 años más o menos. Desde que arrancamos, como les conté, siempre fuimos una plataforma de contenidos en línea, así que tenemos como una vasta experiencia en eso. Y respondiendo un poco a la pregunta, nosotros no creemos que la educación presencial se tiene que recrear. O sea, como que tenemos que aplicar lo mismo que sucede en la clase presencial a una clase online. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo clases presenciales y virtuales y convivían al mismo tiempo. Pero digo, no es, o sea, cualquier empresa que trata de replicar exactamente lo mismo, no digo que sea una falla, sino que no va a suceder, porque no te pasa lo mismo. Digo, no es lo mismo lo que está sucediendo aquí que un panel físico, es distinto, digo. En términos de interacción, en términos de cómo nos movemos, las miradas, hay un montón de cosas de sensibilidad, obviamente, espacial, que suceden dentro de una clase, obviamente también dentro de un panel, que obviamente no las tenemos. Está bien no tenerlas, digo, no está mal, digo. Pero sí, por el otro lado, el aspecto colaborativo de comunidad no es exclusivo de algo presencial. Es más, te voy a contar una experiencia, digo. Nosotros creemos realmente que lo colaborativo y lo de comunidad se vio mucho más forzado ahora con el COVID que antes, digo. Por ejemplo, en Acámica, nosotros trabajamos a distancia, tenemos oficinas en Colombia, tenemos oficinas en México y en Buenos Aires. ¿Y qué pasaba? Obviamente el headquarters está en Argentina, está en Buenos Aires, y la gran mayoría de los empleados están en Buenos Aires. Entonces, obviamente, si bien tenemos calls todo el tiempo con Colombia, con México, digo, una vez que estábamos todos forzados a trabajar a distancia, de repente se volvió una comunidad mucho más unida con Colombia, con México. Y de repente las conversaciones por ahí no se hacían tanto en Buenos Aires, sino que eran más Colombia, México, México, Buenos Aires, y empezaba a generarse una comunidad mucho más interesante dentro de la empresa misma. Estoy hablando de algo concreto de la empresa, no del servicio que ofrecemos. Y después, en términos colaborativos, hay increíble cantidad de herramientas que tienes que utilizarlas de una manera correcta para que lo colaborativo se pueda explotar al máximo posible, digo. Nosotros, por ejemplo, justamente lo que hacemos es, en Acámica, creemos que no es simplemente dar clases a distancia, es poner un Zoom y está bien. Porque creemos que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso. Hay una curaduría de los contenidos, hay un seguimiento, hay un Slack que funciona como canal de comunicación y también hay una especie de eso tenemos que capacitar a las personas para que entiendan lo que es Slack, no es simplemente meter WhatsApp. O sea, hay un montón de estrategias que van sucediendo atrás de todo esto que realmente lo hacen mucho más colaborativo que por ahí ir a un campus. Mucho más colaborativo. Es verdad, sí, nos falta el afecto, nos faltan los abrazos, nos faltan los besos, nos faltan un montón de cosas que a los latinos nos gustan, y obviamente que a mí también me gustan mucho. Yo extraño horrores ir a la oficina, porque me encanta ir a la oficina. No soy, o sea, me divierto en la oficina. Pero sí hay un montón de cosas positivas que se le puede sacar. Y de vuelta, no es recrear lo presencial en el mundo virtual, sino al contrario, es sacar lo mejor que tiene lo virtual y explotarlo. Y sí, le va a faltar el afecto. Bueno, probablemente compensarlo con otras cosas. Y eso es un poco lo que buscamos de Acámica. Justamente tuvimos el año pasado, lanzamos una nueva plataforma. Si bien plataformas hay en todos lados, o sea, puedes conseguir, digo, hay B2Bs que puedas, o sea, software as a service que puedes contratar como tu propia plataforma de e-learning, justo que hablamos de e-learning. Pero nosotros dijimos, creemos nuestra propia plataforma, desarrollémosla y que responda justamente a la experiencia colaborativa y de comunidad. Y eso nos permitió llegar, por ejemplo, a esta instancia ahora de COVID-19 mucho mejor armados. De no simplemente poner un Zoom, sino que es trabajar lo que es Flipped Classroom, pero realmente es en serio, digo, darle muchísimo contenido previo a la persona para que pueda investigar, curárselo, y que recién la hora con el mentor, que sabemos que es la hora más difícil y la más cara de todas, y lo que más vale en la educación es la hora con una persona cara a cara, es que sacarle el mejor provecho posible. Y después, obviamente, también, y para terminar, un poco es, nosotros les alentamos a todas las personas a que vayan a las comunidades, y comunidades como esta, como la Outsource to Lack, hay un montón en tecnología. Y para nosotros acceder a la comunidad y colaborar con la comunidad, sea a través de un Slack, sea a través de una conferencia o lo que fuera, es parte de sentirte vinculado. Y esto que yo les dije de cómo hacemos para que las personas se reinventen y pasen hasta el mundo de la tecnología y consigan trabajos relevantes en tecnología, es participando en la comunidad. Y eso es un valor que nosotros promovemos, además de saber data science, además de eso, además de saber software. O sea, tenés que participar en la comunidad porque la comunidad también está en las oportunidades. O sea, te conoces con gente.
escuchás a otras personas hablar, te vinculas y capaz que terminás trabajando para Colombia, o para Estados Unidos, o para Europa. Y eso es increíble, digo, eso es lo que está sucediendo ahora y es parte, por eso, parte exclusiva para mí del mundo virtual. No tanto del mundo presencial, que también lo tiene, obviamente, pero es algo que se potencia mucho más en lo virtual. De acuerdo, de acuerdo. Aquí estamos todos. Sorry, Nina, I say in Spanish. We are all adapting here to the Sí, todos situation. nos estamos adaptando aquí a la situación. Los padres, las empresas, los gobiernos. Se va a hablar sobre cuál ha sido el aporte de los gobiernos, ya que todos nos estamos adaptando. Entonces, la siguiente pregunta que tengo es, ¿cuál es la función de las plataformas? Los que han mencionado Juan, usted, los demás, ¿qué rol van a desempeñar ustedes en la reactivación económica post-COVID? No sé cuándo será, pero ¿cuál será su función en esa época? Sí, bueno, quisiera responder y hacer algunos comentarios sobre los comentarios tan maravillosos de Juan. Me parece que nadie quiere estar en esta situación, obviamente que no, eso ni hay que decirlo, pero en inglés hay una expresión, es decir, que la necesidad es la madre del invento. Creo que en los momentos de crisis y de necesidad nos tenemos que adaptar, pero yo creo y soy optimista. Al igual que Juan, creo que no se trata de simplemente duplicar lo que se hacía antes, y It's about adapting and evolving. I mean, I se think this is trata de adaptarse y evolucionar. Creo que este es el momento en que yo agradezco las críticas de los demás sobre la educación en línea, porque esto nos presiona para que mejoremos en todo lo necesario. También aprecio muchísimo más, francamente, el privilegio de la proximidad. Nadie creía que íbamos a hablar de ir a la oficina como si eso fuera un privilegio, ¿no? De estar bien de salud. Pero estamos empezando a entender que primero que nada no debemos dar nada por sentado, pero que en el momento de la necesidad, de momentos de crisis, tenemos la oportunidad de evolucionar. Y para las plataformas como edX, yo realmente opino firmemente que somos parte de un mercado o de un ecosistema, que nosotros como plataforma somos un sistema de conexiones entre las empresas que brindan contacto, o sea, nuestros socios académicos, gubernamentales, etcétera, y podemos conectar a los estudiantes que quieren aprender, que quieren mejorar sus vidas, cambiar sus vidas. Hablamos de, bueno, sí, tienen que adaptarse o ajustarse, pero al final de cuentas lo que quieren hacer es mejorar sus vidas y mejorar sus propias vidas, sus capacidades de ingresos, pero también a sus familias y a sus comunidades. Esto fue lo que dijo Juan, con la comunidad con la que están vinculados. Entonces, el aportar una experiencia educativa de alta calidad, buenas oportunidades a los estudiantes. Y el tercer componente, el tercer eje, son los empleadores, pero también los gobiernos y la sociedad. Todo esto, la idea es crear una sociedad más resiliente si hubiera personas que aprendieran siempre, que tuvieran acceso a aprender siempre y que pudieran aprender a aprender. Esto crearía una sociedad más resiliente. Vamos a crear comunidades más resilientes, no solamente familias más resilientes. Y me parece que la función de una plataforma como edX es de ser el vínculo que conecte a estos sistemas, ser un eje central, una sede central. Estos pilares, los tres pilares tan importantes, los docentes, los estudiantes y luego los que se benefician de esta educación, las compañías y la sociedad, para que todos estos se unan. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien explicado, Nina. Gracias. Juan. En Latinoamérica es el tema de conectividad y ahí uno está viendo esas acciones entre gobierno, academia, empresarios, la escuela, el colegio, la ciudad intermedia, la ciudad un poco más grande. ¿Cómo están manejando ese problema? Porque pues en el caso de Colombia, el año pasado cuando aprobamos la ley TIC para conectar a todos los colombianos y estamos en plena implementación, eran más o menos 20 millones de colombianos que no tenían acceso a Internet. Y pues claramente necesitamos el Internet para poder llegar con todos estos contenidos y con toda esta capacidad y se vuelve esencial. ¿Cómo logran resolver ese problema y ese trabajo para pues llegar a una oferta que sea pues asequible? Bien, sí, América Latina tiene ese problema y un montón más también. Pero sí, pero en general
es un problema la conectividad, digo, porque al hacer todo virtual, el desafío más grande es que la gente se pueda conectar, por ejemplo, a una sesión en vivo, que es importante, digo, para hacer una consulta, más allá de que se la pueda hacer por mail o que se la pueda hacer por Slack. Digo, si tienes un mentor y no funciona el internet, digo, ya directamente no vale lo que estás pagando. Y vuelvo un poco a la pregunta, digo, me pasó algo muy concreto y lo cuento con un ejemplo, digo, hace poco hicimos un programa que tiene que ver con, nosotros trabajamos mucho con mujeres, se sabe que en la industria hay un gran déficit, o sea, hay un gran gap entre lo que es los varones y las mujeres, ¿no? Digo, en general en software engineering es mucho de 80-20, 90-10, digo, por eso más o menos están los ratios. Entonces hacemos un montón de esfuerzos con un montón de empresas para atraer mujeres a que sean software engineers, ¿no? Y nos pasó que hicimos un programa con 25 mujeres y no teníamos, y esas 25 mujeres era buenísimo, las habíamos seleccionado todo, pero no tenían acceso a internet, o sea, no se podían conectar, digo, no se podían conectar, entonces de nada estaba sirviendo lo que estábamos haciendo. ¿Y qué hicimos? Llamamos a una tercera empresa de telecomunicaciones y le pedimos por favor que les dé a todas 4G, que tiene mayor penetración que por ahí internet a veces, para que puedan acceder al Zoom y para que puedan hacer las clases en vivo. Entonces lo que hicimos ahí básicamente, y vuelvo a la respuesta de Nina, que es muy buena, es, acá Mica lo que viene a hacer un poco viene a nuclear todo. Hay un montón de contenido suelto en todos lados, ¿no? Desde YouTube, Udemy, digo, diferentes plataformas, hay un montón de gente que ha creado papers, post en Medium, bueno, lo nucleamos todo, lo curamos, lo ponemos, lo hacemos parte de una currícula, ponemos mentores a disposición también para que te puedan acompañar en todo ese proceso y no te pierdas en ese mar de gente. Traemos a las empresas para que validen el contenido, para que una vez que termines sepas que tengas un camino posible hacia dónde tenés que ir y no sea simplemente un conocimiento que adquiriste y nada más. Y a su vez, cuando falta alguna pata técnica, créeme que siempre en América Latina, por lo menos, digo, me pasa en América Latina, siempre hay alguien que está para colaborar, de alguna manera. Entonces, las empresas hoy en día, y esto tiene que ver con el COVID, pero también venía pasando de antes, ahora por ahí con el COVID es como una especie de nafta que se le echó al fuego, ¿no? Nada más, simplemente se aceleró todo. Lo que yo saco muy positivo de todo esto es que la educación se volvió relevante, muy relevante. Y se volvió como una prioridad por encima de otras cosas por ahí. Entonces, si bien ahora, por ejemplo, ahora no podemos viajar a ningún lado, bueno, la gente tiene, más allá de que hay crisis económica, tiene dinero por ahí para alocar a otras cosas. Entonces, de repente, la educación pasó a ser estar en el top 3 de prioridades versus estar en el top 5 de prioridades. Y saber que el reskilling es algo importante, que no puedes dar por sentado lo que tenés. Entonces, toda esa conversación empezó a unir un poco más. Y también trajo a las empresas, se dieron cuenta las empresas que tienen que hacer un poco más. Que ya no es más esto, y vuelvo a lo del capitalismo consciente, y siempre me gusta volver, digo, es colaborar y aportar y generar este triple impacto, ¿no? O sea, podés ganar plata, sí, pero también tenés que poder contribuir con el ecosistema, generar un impacto social finalmente. Si esas chicas consiguen trabajo como software engineer, probablemente sus carreras, sus perspectivas sean mucho más altas. Y para mí ahí está el desafío de Acámica, en acompañar de vuelta, en empoderar a las personas, más allá de ser una academia tecnológica, que es un training, digo, es acompañar a las personas y tratar de nuclearlas para que puedan salir mejores personas, mejores profesionales. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Nina, connecting with what just Nina, one. vinculándolo a lo que acaba de explicar Juan, y le tengo una pregunta bastante fácil. No se ría. En sus palabras, ¿qué es la transformación digital para la educación? Cuando se aplica el concepto, ¿qué es la transformación digital en la educación? Creí que me habías dicho que era una pregunta fácil. Para ti sí lo es. Sí, bueno, a lo mejor la respuesta es fácil, pero puede ser un gran desafío el ponerlo en práctica. Para mí ha sido un privilegio en los últimos 5 años trabajar en edX y trabajar directamente realmente con las organizaciones educativas, las compañías, los gobiernos que quieren comprometerse a la transformación digital y que lo puedan hacer con el tiempo, pero lo que hemos visto en los últimos 2 meses es que de repente todas las demás organizaciones, como lo ha dicho Juan, tuvieron que priorizar la educación y a lo mejor no
pudieron hacer una transformación digital de una forma bien pensada y muy medida, sino que lo han tenido que hacer rápidamente. Yo diría que es importante hacerlo de una forma más lenta, pero espero que las lecciones que aprendamos ahora realmente preparen el terreno, sienten las bases para algo a largo plazo que sea más resiliente. ¿Qué significa para la educación? Que fundamentalmente se trata de cambiar la forma de entrega, la modalidad de entrega, el cómo, cuándo y dónde se entrega el servicio y como estudiante cuando se consume el producto y cuando empezamos a eliminar la idea de transformar los sistemas de entrega, esto todo lo sacude. Les doy un ejemplo. ¿Para qué tener un recinto físico? En todos sus aspectos, ¿no? Si puedes entregar algo en línea de manera asíncrona, como lo mencionó Paul antes, eh, ese espacio físico hace falta, se podría reutilizar para hacer algo distinto y mejor para el aprendizaje que simplemente tener una forma pasiva de aprender, como son las charlas y realmente, entonces, uno se puede empezar a cuestionar la infraestructura, pero también hay que abordar otra cosa, algo que hemos visto mucho en los Estados Unidos y no cabe duda que seguramente en todo el mundo, es que sin tener TICs bien establecidas, realmente se va a empeorar la desigualdad. Una transformación digital no se trata de contar con la tecnología, se trata de asegurarse de que sea asequible de manera equitativa para todos. Está muy bien tener Wi-Fi en los dormitorios, pero ¿qué pasa cuando los estudiantes ya no están ahí y se van a casa? ¿Cómo cambia esto fundamentalmente su capacidad de aprender? Si el estudiante se va a casa y no cuenta con la misma tecnología. A esto me refiero cuando hablo de la equidad. Tenemos que asegurarnos de que todos los estudiantes, estén donde estén, puedan aprender. Entonces, cambios importantes en la forma de entrega y hay preguntas importantes en los planes de transforma digital. Hay que cuestionarse la equidad. Hay mucho más, pero cuando uno empieza a hablar de estos dos planteamientos con más detalles, realmente para una universidad o cualquier otra organización educativa, esto realmente abre toda una caja de Pandora y es difícil lidiar con todo lo que sale de ahí en cuanto a la entrega de servicios educativos de alta calidad. Por eso le dije que la pregunta era fácil para ti porque eres experta y la contestaste perfectamente, no te preocupes. Y tenemos mucho de qué hablar. Obviamente se nos está acabando el tiempo, quizás en otra ocasión, pero me pareció una respuesta perfecta. Pues ya entrando, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿cuáles son las barreras que tú identificas y que deberíamos superar para lo que está ocurriendo? Porque Nina acaba de explicar claramente el cambio de mentalidad en temas de transformación digital. Es todo un ADN nuevo, es toda una aproximación distinta a lo que se debe hacer. ¿Cuáles serían esas barreras que deberíamos superar para formar el talento tanto digital como lo que está ocurriendo en términos de educación online? Sí, a ver, el desafío está entender que las cosas cambian, digo, ¿no? Que lo primero por sobre todas las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que damos por sentado, o empresas, ¿no? Que dan muchas cosas por sentado, ¿no? Que no van a ser así. O sea, es como, bueno, soy la empresa líder en esta industria o en este rubro. ¿Por qué vas a continuar siéndolo por los próximos 50 años? O sea, no es lo que sucedía antes, hace 50 años, no va a suceder ahora en 50 años. Eso está convencido. Entonces, esa es la primera barrera que hay que derribar, que básicamente lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar hasta el próximo lugar. Y lo otro tiene que ver con cómo se están distribuyendo los recursos. Digo, en los estados, en las empresas, en las organizaciones. Digo, una cosa que sí nos pasó ahora con el COVID, digo, en términos organizacionales, es la eficiencia que uno ganó. Digo, después tiene otras consecuencias negativas y positivas, pero digo, cuán eficientes nos convertimos al frenar la pelota un segundo y poder alocar mucho mejor los recursos que tenemos internos, de talento, de dinero, y hacia dónde, por ejemplo, hacia dónde llevamos, cómo hacemos más accesible la educación. Entonces, la manera de ser más eficientes nos permite llegar a mucha más cantidad de personas, y no solamente a un público muy reducido de personas que van a poder tomar las capacitaciones, supongamos. Y ese creo que es el desafío de lo que viene hacia lo próximo, es trabajar mucho más conscientes de cada centavo, o sea, cada tiempo que tenemos, no digo como persona, sino como empresa, vale. Entonces desde ese lugar yo creo que está el desafío más grande, digo, de no olvidarnos post-coronavirus, de este nuevo normal,
de este aprendizaje que tuvimos ahora. Esto es por lo menos es lo que siento personalmente. Después, obviamente, está en concreto, es que las organizaciones realmente se apuesten a largo plazo. O sea, que apuesten, yo creo que el cambio verdadero se va a generar cuando las empresas empiecen a entender, y esto vuelvo a repetir la pregunta anterior, entiendan que por ser empresa tienen un impacto social, sí o sí. Y por ahí estoy un poco sesgado porque estoy en la industria de la educación, pero yo creo que no hay mayor herramienta, o sea, mayor beneficio que le puedes dar beneficios para ir al gimnasio, para tener una mejor alimentación, pero no hay mejor herramienta que le puedes dar a un trabajador propio o a alguien que vas a traer que educarlo. Digo, puede que mañana no trabaje en tu empresa, pero digo, si apuestas en esa educación a largo plazo, vas a ganar mucho más como organización que lo que vas a perder. Y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos que romper, por lo menos en América Latina, que siento que todas las empresas están un poco resilientes a eso. Siguen siendo como que, si bien el coronavirus lo puso como prioritario, todavía no logran abrazar el hecho de que tienen que apostar en la capacitación de sus empleados y apostar a atraer nuevo talento. Perfecto, Juan. Nos quedan. Hi, sorry, Nina. We only have like 4 Perdón, Nina, minutes. nos quedan unos 4 minutos, menos de 5, así que una pregunta muy rápidamente con una respuesta rápida. ¿Cree usted que eh, puede existir la educación tradicional sin la virtual o pueden existir las dos simultáneamente? Esta es una pregunta muy sencilla. Esa pregunta ya no es relevante. Son las dos cosas. Como nos lo ha demostrado esta crisis, tenemos que crear un aprendizaje resiliente. Y estos entornos de aprendizaje resiliente son todo lo mejor de lo presencial y lo virtual. Ese es nuestro Juan, futuro. ¿qué opinas? ¿Tenemos conflictos, son excluyentes entre educación tradicional y online, educación online, perdón? No, por supuesto que no, digo. En Acámica justamente somos un blended, digo. Somos una especie de combinamos lo mejor de los dos mundos. Tratamos, por lo menos, digo, vamos a hacer todavía un poco más. La idea es un poco justamente eso, combinar lo mejor, digo, usar el tiempo de lo tradicional, digo, de cómo usamos el tiempo tradicional, pero usarlo de la manera más eficiente posible y no perder tiempo en en eso que por ahí es lo más costoso. De vuelta, para mí eso es hoy en día el mejor de los caminos posibles que tenemos hoy en día. Okay. And Nina, final question. Y Nina, una última pregunta. ¿Cuál sería su recomendación clave para los gobiernos para que apoyen la educación en línea? Para los gobiernos, bueno, tienen tanta influencia en el sector educativo, del kinder a la secundaria hasta los estudios de posgrado, francamente habría que presionar y poner expectativas en los sistemas educativos para que sean más eficientes, pero también que se basen en los resultados y con eso vendrá el cambio. Esa presión, si viene de los empleadores, los gobiernos pueden presionar, pero también dedicarles los recursos para que esto se haga realidad. Juan, tu Perfecto. recomendación clave y estrella para los gobiernos para impulsar la educación online. Sí, que apuesten, digo. Yo primero apostaría fuertemente, digo, no solamente en educación online, sino en educación en tecnología en los más chicos. Digo, pero no lo dudaría ni un segundo y no debería ser ni siquiera un debate. Yo ya pensaría, América Latina tiene, Outsource Lab lo demuestra un poco, digo, ¿no? Tiene un desafío muy grande, y para cerrarlo rápido, tiene muy grande en vender servicios, en dar servicios. Digo, y todas las generaciones que van a venir en los próximos 15 años, 20 años, 10, digo, tienen que ser talento técnico, talento digital. Y no podemos esperar a que lleguen a una Acámica, a un edX, como para recién ahí empezar el camino de transformarse, ¿no? Tienen que venir ya de base. Entonces le diría a los estados y a los gobiernos, es como tienen tanta influencia, como dijo Nina, inviertan de cero en K-12. De acuerdo, de acuerdo. Yo quisiera hacerles más preguntas. Tenemos muchos temas que quedaron pendientes. Para nosotros desde la ANDI, esto que acabamos de oír y que buscamos impulsar es precisamente fortalecer nuestro ecosistema. Comparto plenamente el tema de los niños de 5 a 12 años en ciencia computacional, en esas habilidades que es ir más allá de código para que le saquemos el potencial a sobre todo niñas y que ese liderazgo femenino nos lleve a un mejor mundo. El tema de inteligencia emocional y el liderazgo femenino en la economía digital es clave y lo que ustedes nos acaban de compartir es totalmente de fondo y estructural.
Quiero darle las gracias a Juan, a Outsource to Lack. Nina, thank you very much for all your insight and very... Nina, gracias por su conocimiento, por compartirlo y por exponerlo de una forma tan positiva. El micrófono acá. Yo quería feliz hablar con Nina y con Juan todo este tiempo, pero agradecerles porque creo que fue un espacio muy valioso y de nuevo estamos listos para acompañarlos y ayudar a que Outsource to Lack precisamente sea ese vehículo de ayudar al desarrollo económico, social, sostenibilidad de nuestros países. Y me quedo con la frase de Juan y de Nina, y es que precisamente echarse al agua. Apostémosle duro a la educación porque vamos a ser una mejor nación y una mejor región. Muchísimas gracias, Santiago. Y como dices tú, nosotros podríamos quedar acá toda la tarde con ustedes. La conversación estuvo en verdad muy, muy buena. Les agradecemos de corazón el tiempo que nos regalan a nosotros y a todos nuestros invitados en Outsource to Lack. No me queda más que agradecerles. Antes de despedirnos, un recordatorio a nuestra audiencia de que mañana tenemos otras 3 sesiones. Comenzamos a las 11 de la mañana, hora del este, con la sesión sobre telemedicina. No se la pierdan. Muchísimas gracias a los 3. Santiago, Nina, thank you so much. Juanchi, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Thank you. Chao. Bye, Nina. Bye, Santiago. Bye, bye. Bye. Nos vemos.